Mientras Suicune y Reiko triunfan en este nuevo meta, Entei se queda como el más flojo de los tres. Pero realmente no siento que sea culpa de Entei realmente, sino más que no tiene algo que lo apoye realmente en su tipo, en el tipo fuego, para sacar su máximo potencial. Aún así, el día de hoy te voy a traer su mejor mazo en mi opinión, donde hace una combinación bastante poderosa con Infernape, que es otra carta de esas olvidadas que desde que salió no he visto realmente un uso. Este dúo está bastante bien en mi opinión y puede sorprender a más de uno de ustedes, así que quédate hasta el final que el día de hoy te enseño cómo funciona este mazo. Tú llevas aquí 3 días, ¿ok? Yo llevo aquí 3 años. La estrategia que vamos a abordar en este mazo es por supuesto tener a Entei en la zona activa lo más pronto posible para empezar ese robo de cartas y junto con la carta de partidario Hoja poderlo retirar si es posible para atacar con Infernape. ¿Quién será nuestra condición de victoria? Dependiendo de qué turno empecemos podemos empezar colocándole energía a Entei o a Chinchar. Además tenemos un Torkoal para que nos ayude contra los Oricorios. Lo bueno que tiene Infernape es su coste 0 de retirada, con eso podemos hacer unos combos bastante interesantes con las permutas, además de utilizarlo como tanque si hace falta ya que tiene muy buenos puntos de salud. Casco dentado para hacer ese extra de daño ya que corremos el riesgo de quedarnos cortos de daño contra algunas cartas, sobre todo si usamos a rojo ya para debilitar alguna carta anteriormente. Y hablando de rojo pues también para aumentar el daño con Infernape. Y por último una Sabrina Timidina para hacer jugadas estratégicas, ya que la mayoría de las veces buscamos que Infernape haga un one shot, por lo que Sabrina nos va a servir mucho más que Helio en esta situación. No. Bueno, sí. La sugerencia de este mazo me la pasó un seguidor, así que un saludito para Andrés. La verdad es que me interesó bastante el concepto y pues le he ido probando a ver qué objetos, qué partidario, y al final esto es lo que más me ha gustado más. Así que si tú lo vas a probar y ves que hay algún partidario que le sirva mejor, déjame en los comentarios para ver si podemos mejorar este mazo. No olvides de darle un poderoso mega ultra archi like a este video para apoyar mi canal. Suscríbete si no lo estás, que son solo 2 segundos y a mí me ayudas un montonazo. Un saludote para los miembros del canal y muchas gracias por su gran apoyo. Y ahora sí, pues vámonos a las partidas de hoy. Te lo agradezco, Peter. Eres la única familia que tengo. Amigos, bienvenidos a las partidas. Vamos a ver qué tal nos va con este mazo. Turno 1 con Entei, o sea, turno 1 pegando, o sea, segundo turno. Con Entei está bastante, muy bien, perfecto. Lo queremos siempre Entei en la zona activa, sea el turno que sea, más que todo por su robo, ¿no? Porque vamos a retirarlo de todas maneras si hace falta con hoja, ¿ok? Ok, esto es Jumpluff Dartina. Ok. La verdad es que vamos a platicar un poco del mazo, ¿no? La verdad es que este es el mazo que más o menos le veo mejor sinergia. Aparentemente los perros o las bestias legendarias tienen buena sinergia con cartas fase 2, ¿no? Como es este caso ahora con Infernape. Lo bueno que tiene Infernape es que se retira por coste 0 y puedes ahí maniobrar un poco. Que no me haya salido Chinchar acá es paupérrimo. Pero bueno, ya saldrá, ¿no? Ya saldrá. Sin embargo, yo siento que en el momento en que salga un buen soporte o un mejor fase 2 que Infernape, Entei, al igual que Reiko y Suicune, pueden estar muy fuertes, ¿no? Lo que pasa es que la ventaja que tiene Suicune es que se cura un montón porque es tipo agua, ¿no? Con las iridas y tal, ¿no? Ok. Deletear aquí a Hoppip es muy importante porque ya solamente habría que matarle a uno de estos dos. Y si mete Tina con el casco, pues ya aseguramos bastante daño ahí. Voy a meter esto para quitármelo de la mano, porque este mazo seguramente lleve Mars o tarjeta roja. Y realmente solo necesito un Infernape en la mesa. Así que no me sirve de nada ahorita Torkoal. Pero por si acaso la tarjeta, ¿no? Ok, decidí meter a Giratina. Tenemos rojo de todas maneras, pero me preocupa que no me toca Chinchar. A ver, son 3 cartas de 8. No está tan difícil, ¿no? 3 cartas de 8 me parece lograble. Vamos a cargar este Entei mientras tanto. Ok. Finalmente tenemos a Chinchar. Y ahora solamente faltaría el caramelo raro, pero hemos sacado 2 cartas del mazo, ¿no? Así que vamos a irlo cargando. De hecho,
Bueno, él puede pegar con cualquiera de los dos. Creo que me sirve más que tenga Giratina ahí. Para que lo tenga que retirar, ¿no? ¿Cierto? ¿O no? Es que quiero quitarme cartas de la mano. Siento que tengo demasiadas cartas. Entonces, voy a usar esto. Vamos a usar una hoja. Solamente para quitarme la de la mano y ya está. He probado Entei también con Typhlosion. No me gustó. Lo he probado... ¿Con qué más lo he probado? He probado varias cositas ahí. Este mazo me lo recomendó en un comentario. Se llama Andrés Dame Ruiz, puede ser. Me dijo prueba Entei con Infernape, está chido. Y la verdad es que es lo más decente que tiene Entei, pero yo siento que Entei no es que sea mala carta en absoluto, está muy bien. El problema es que no tiene alguien que lo aproveche, ¿no? No tiene alguien que lo aproveche. Bueno, hemos ganado, ¿no? Sí. Tenemos la primera partida. Infernape no está mal, pero siento que tiene que ser algo o que genere energía solo o algo así, loco. O que tenga un poco más de daño quizás, no lo sé. Bueno, GG's. Tenemos ahí Infernape Shiny. Para terminar la partida. Bastante raro su mazo, pero bueno, XD, ¿no? Vámonos a la otra partida. Ok, partida número 2. Otra vez turno 2. Bastante bien. Empezamos con Torkoal esta vez. Y mazo eléctrico. Bueno, me sirve, la verdad. Debo decir que nosotros como jugadores esta carta nos ha metido full paranoia a todos. Y ahora nos entorpece mucho, la verdad. Entorpece mucho armar mazos por culpa de esta puta carta. Porque pues Torkoal no es buena carta, la verdad. Pero pues solamente porque pega 70 es lo suficiente para matar a Oricorio. Entonces ya por eso cumple, ¿no? Pero pues hay muchos tipos, como por ejemplo el tipo fuego, que necesitan cartas buenas para lidiar con esto, ¿no? Como por ejemplo Greninja. No es para nada ningún problema. Tienes a Magneson. ¿Qué tiene el tipo fuego? No tiene nada, loco. Tienes un Torkoal. Probablemente retire ese Oricorio y meta Raikou. Pero le vamos a meter una Sabrina de la muerte, ¿no? Para matarlo, nos sacamos de eso de una vez. Y luego lo podemos retirar con hoja, meter caramelo raro. Lo bueno del caramelo de Infernape es que puede one-shotear a Raikou, ¿eh? Así que cuidado. Ah, que no lo retira, lo sacrifica. Bueno, me sirve, loco. Qué bonito, ¿no? No voy a usar nada. Ah, bueno, puedo evolucionar, ¿no? Al siguiente turno tengo hoja, energía, pim pum pam y matamos, ¿no? Ni tan mal, loco. Porque claro, este descarta una energía, lo cual, haciendo un paréntesis acá, analizando la carta de Torkoal, no mames. Encima que cuesta 2 de energía para pegar 70, descarta la energía, lo que se pasan de verga, ¿no? Pero bueno. En esta ocasión nos viene bien porque ya nos deshicimos de eso. Este vato va a pegar porque dice, uy, no tiene energía, ¿no? Pero lo que no sabe es que nos va a salir una permuta de la muerte. Bueno, si nos sale la permuta, ganamos. A ver. Tiene muchas cartas en la mano, ¿ah? Entei. Supongo que... Yo me imagino que él no va a volver a pegar con Raikou porque se muere su esto. Así que voy a robar cartas y ya. Torkoal ya hizo su función. Estuvimos a una carta de sacar el combo. Qué lástima. Hubiese quedado muy guapo, ¿ah? Lo hacemos así para que se confunda. Lo voy a hacer así. Esto confunde mucho a la gente, chat. No sé por qué. Claro, no se esperan que uses permuta, yo creo, ¿no? Confunde mucho a la gente, ¿no? Se confían. Mira, aquí el vato se va a confiar, vas a ver. Va a atacar sin meter nada y va a ser su perdición. Lo bueno de Infernape, la verdad es que pega solo por 2 de energía. Lo malo es que sigue siendo un poco de energía, la verdad.
Mete Helio. Ah, bueno, gracias. Gracias, Maboy. Qué buen servicio. Bueno, GG's. No sé por qué metió Helio ahí, la verdad. Supongo que, claro, Infernape es una amenaza, pero no puedes hacer eso, loco. No seas mamón, loco. Bueno, gracias. Ok, pero what the fuck? ¿Tantas partidas empezando segundo turno? El juego está conspirando para mi video. Me gustaría empezar primer turno para ver cómo hacemos también, ¿no? Igual no es tanto problema porque tenemos hoja. Esto se me huele un poco a déjà vu. Otra vez turno 2 con Torkoal. Y él empieza con Oricorio. Bueno, está bien, supongo, ¿no? Está bien. Vamos a ver qué más tiene, ¿no? Esto no sé qué será, loco. Tiró Pokéball y no metió nada. ¿Será porque es un... ¿qué? Rarísimo eso, ¿no? Ok, vamos a ver qué robamos acá. Chinchar, genial. Infernape tiene muchas buenas bondades. Una de ellas es que si él ahorita me llega a meter Sabrina estilo para hacerme perder un punto, como ya tengo para evolucionar, lo retiro gratis y no me afecta. Entonces, por ese lado está bastante bien. Yo creo que simplemente el problema de Infernape es que pega poco, loco. 140 veces no es suficiente. Lamentablemente. Creo que ese es el único problema, porque si fuera... Si pegara cientos, no sé, 50, creo que tendría mucho más partido, loco. Ok. ¿Quieres jugar al perro este que es evoluciona y si tiene daño, sale, pega por 1, ¿no? Me puede joder eso, ¿ah? Voy a meterle Sabrina para que tenga que matar a su Oricorio. Porque si me mata Torkoal ya no tengo cómo matarle a Oricorio, ¿no? Ahora, si tiene otro Oricorio, mamamos. Vamos a matar a ese Oricorio. Si no quiso meter esto es porque tiene el... no sé cómo se llama esa evolución del Jumper, pero lo tiene en la mano. Y vamos viendo, ¿no? Ahí está. Pega 70. Si tiene otro Oricorio, estamos fuera. Ok, Tapu Koko. Igual estoy bastante incómodo acá. Porque es un básico nomás, ¿no? Y no tengo para pegar. Es que el ataque de Torkoal es malísimo, loco. Porque tienes que descartar energía, no entiendo. Pinche juego, ¿verdad? Vamos a hacer esto. Y esto. Y pues vamos a ver si robamos alguna carta, ¿no? Algún profesor, Entei, lo que sea, loco. Ok. A ver si robamos Entei para poder retirar Infernape. Sería... ahí está. Bien. Lo único malo es que si tiene Cyrus me la lía, ¿no? Lo malo es que esta cosa no muere, loco. Nada, hay que matar ese vato. Hay que matarlo. Me va a incomodar muchísimo eso ahí. Hay que matarlo y ya está. Él va a meter Tapu Koko. Pues no, Emolga. Claro, da igual, ¿no? Quiere mantener a Tapu Koko full vida todo lo que se pueda. Igual tengo rojo por si le llega a poner capa, ¿no? Lo bueno que Infernape se papea todas estas cartas que tengan 130 de vida. Pero todo va a depender de que no tenga... bueno, en realidad la capa le salva. Porque tengo que usar hoja. Bueno, se acaba de quitar vida. Bueno, esperemos que no tenga Cyrus. ¿A quién ponemos? A este. Esperemos que no tenga Cyrus, mi pana. Y este es el... curioso su mazo, ¿ah? No había visto. Pero bueno, tiene sentido que esto tenga sinergia con Emolga que hace daño al de atrás, ¿no? De hecho están para eso, ¿no?
Ok. Sí tiene Cyrus, ¿no? Sí. Chanfle. Ok, GG's. No problem. Está bien. Es lo que hay. Ok, cuarta partida. Vamos contra el tipo agua que puede ser peligroso. Pero me gusta. Quiero mazos fuertes en contra. Quiero que me toquen contra cosas fuertes. Tipo agua, pues... jodido, ¿no? Quizás eso también puede ser una razón de por qué Entei está en desventaja. Sin embargo, Suicune está en desventaja en teoría contra Reiko. Y es tan fuerte que igual a veces le puedes ganar si te sale todo bien y a él no, ¿no? Entonces, yo creo que lo mismo puede aplicar para este match. Si me sale a mí todo bien, que empiezo segundo turno con Entei, me parece que podemos ganar, ¿no? Tenemos a Chinchar. Vamos a usar todas las pokebolas habidas y por haber. Vamos a meter doble Entei y doble Chinchar, ¿no? Bueno, si es que sale, puede salir Torkoal. Ahí está. Bueno, metemos doble Chinchar y ya está, ¿no? Vamos a robar carta. Tenemos hoja, bien. Hoja buenísimo acá. Solamente nos faltaría el caramelo raro. Ese casco dentado se lo podemos colocar, ¿no? Entei. Vamos a ver qué él decide hacer. Yo imagino que va a retirar a Froakie, ¿no? Entonces pierde la energía. Eso es bueno. Tiene que retirar, ¿no? No creo que pegue. Ok. No, parece que no tiene nada más, ¿ah? Pues sí que tiene. Ya tiene a Greninja. Ok. Bueno, normal, ¿no? Vamos a ver si yo puedo evolucionar a... Si me sale caramelo raro, igual le doy la energía a Infernape, ¿no? De hecho, es lo que voy a hacer en este instante. Porque podemos matar ese Suicune. Rojo. Voy a hacerlo. Le voy a colocar el casco para quitarme cartas de la mano. Y ya está. Espero que sobreviva Entei porque esa 1 de energía que tiene ahí puede ser muy importante, loco. Muy, muy importante. Necesito que me salga en este turno. Ok, eso es positivo. Porque si ahorita me sale caramelo raro, le matamos a ese Suicune y pierde la energía. Yo creo que debería... No sé. Es que está un poco incómodo él, ¿no? Ha tenido suerte de que le salió Greninja. Turno 1. Pero está un poco incómodo con las energías, ¿no? Empezó con Froakie. Ahora tiene que colocar aquí. Le puso casco. Vamos a ver. Ok, mete Sabrina. Mejor. Pues metemos a Chinchar. No hay forma de que nos pegue igual. Ok, Giratina. Uy, hay altas posibilidades de que me toque aquí el caramelo raro. No solo en este robo, que ya solo me quedan 7 cartas, sino que también tengo Profesor, ¿no? Cambio elemental y... No me jodas, ¿no? Ahí está, ok. Bien. Y encima ya tenemos... Ya hemos hecho el cambio, no tuvimos que gastar hoja. Perfecto, yo creo que esto es GG's. De hecho voy a poner ese Torkoal aquí para quitarme cartas de la mano. Y matamos a ese Suicune. Y matamos al quien sea que ponga se muere. Porque tengo rojo. Esto se muere igual, el Greninja, aunque le ponga capa. Solamente sobrevive nadie. Ah, bueno, sí, Giratina con capa, ¿no? Sobrevivía. Pero claro, eso no le iba a hacer, ¿no? Hemos ganado. Como les decía, chat, es lo mismo que le pasa a Reiko contra Suicune y viceversa y tal. El que empiece de turno 2, yo creo que enfrentamientos entre bestias legendarias. El que empiece turno 2 creo que empieza con la ventaja, la verdad. Sinceramente. Porque es muy fuerte el turno de robar mientras vas pegando y tal, ¿no? Aunque claro, ese mazo puede, lleva hoja. La nueva versión, la más optimizada. Me mete tarjeta roja. Ok, eso me puede fastidiar si no me sale permuta. Ahí está, igual. GG's. Bello, ¿no? Bello como counteríamos este. Bueno, counteríamos. Lo papeamos ese Suicune. Bien. Y 3, 2...
GG's. Ok, nice. Ok, última partida. Ahora sí por fin nos toca turno 1. Me alegra porque quiero ver también qué tal le va el mazo cuando no empiezas tan perfecto, ¿no? Tenemos a Chinchar también. Los pastelitos. Justo quería también ver si les traía ese mazo porque tiene una pequeña mejora. Que no sé qué tanto puede mejorar, ¿no? Pero bueno, de momento vamos a poner el casco. Pero bueno, si algo estoy seguro es que los pastelitos se benefician un montón de empezar primer turno. Ahora, igual Milcery no es lo mejor que quieres empezar. Prefieres el Slurpuff, pero igual está bien para él, ¿no? Creo que voy a cargar directamente a... No sé, quizás a Entei. Y lo dejamos de tanque. Porque como tengo doble hoja... Y siento que si cargo primero a Infernape... Esto es mazo no EX. Por ende va a ser un fastidio matar 3 cartas de estas. Entonces yo creo que vamos con Entei nomás. Ok. Vamos a hacer esto y vamos a hacer esto porque él no lleva cartas EX, así que nos quitamos una carta de la mano. Ahorita mete Giratina, ¿te imaginas? Tenemos el caramelo raro. Realmente de momento no busco nada. Bueno, tener el caramelo raro, ya solo falta Infernape. De momento esto pega 40, cuidado. Cuidadito, loco. Ok, vamos a matar a este Milcery. Ya tenemos un punto. Y ya tenemos a Infernape. Vamos a evolucionar. Y vamos a pegar con Entei, ¿no? Bueno, no sirvió tanto el casco dentado en ese Entei, ¿no? Quizás era mejor guardármelo, ¿no? Para ponérselo a este. No lo sé. Pero bueno, ya tenemos un punto. Él me va a volver a pegar con la vainilla para hacer más. Esto de momento pega 80. No pega tanto. Lo malo es que me pega súper efectivo esta porquería. Me pega 30, ¿no? Ah, no. Me pega un chingo, loco. ¿What? Espérate. Me pega un chingo. Me pega un vergo, loco. No sé cómo vamos a hacer esto, ¿eh? Pero nada, tengo que pegarle, ¿no? Pegamos. Me puede matar, ¿ah? Tenemos que matar a esto. Creo que esto es lo más peligroso. Porque ya pega 120. Cuidado. Ah, que tiene una evolución. Ah, claro, pero este es el bosteo, ¿no? Que le metes esto. Ojo. Ok, hay que usar Sabrina aquí, matar a Alcremie. Uy, va a meter algo más, no me digas. Uf, me acaba de joder, ¿eh? Bueno, no mata a Infernape, va a pegar 140. A Infernape no lo mata, pero solamente un turno, loco. ¿Y luego qué hacemos? Ah, no, que ya pega 160. Wow. Me va a papear. Solamente sería si evoluciono el otro Infernape, ¿no? Bueno, no está imposible, me quedan... Bueno, de hecho robo todas las cartas del siguiente turno. Y ahora me va a meter un vergazo, pero... Uf, durísimo, ¿eh? Pero... Si logro aguantar... Bueno, yo creo que la ganamos, ¿ah? Depende de lo que él robe. Si roba Cyrus, ya fue. Si roba Cyrus, ya fue. Cyrus o Sabrina, ya fue.
Ok, con esto robamos todas las cartas. Esto no aumenta, ¿no? Sigue pegando 160, ok. Tal. Ok, todo depende de este turno. No está mal, ¿eh? El helado ese. Si el Infernape no pegara 140 estaría más complicado de matar, ¿eh? Justamente ese mazo les quería traer porque pues esta carta le ayuda a los pastelitos. Porque ya ves, sí, efectivamente no le salió nada. Porque ya ves que sus evoluciones son como que no tienen sinergia con el relevo dulce y gracias a esa herramienta pues sí que lo puedes tener, ¿no? Así que bueno, curioso, ¿no? Amigos, conclusión del mazo. A pesar de que no fue súper bien en estas partidas, la verdad, le veo potencial. Agradezco que me hayan salido los dos full art y tal, porque siento que puede ser relevante quizás en la siguiente expansión, o mejor dicho, más relevante. Este mazo no lo veo mal, pero sinceramente lo veo inferior a Raikou y Suicune. Si tuviéramos que hacer un top 3, sería Suicune top 1 de manual, Raikou top 2 y Entei top 3. Pero yo siento que es más que todo por los compañeros que tiene, que no son tan buenos, la verdad. Infernape igual está bien, no es mala o sea, no está mal. Infernape siempre ha tenido esa cosa rara, ¿no? Que no puedes decir que es una mierda de carta, pero es que nunca se usa, entonces... Es una cosa rara, ¿no? Pero bueno, con Entei le va bien. Lo que no me convence es Torkoal, pero pues no hay otra cosa para los Oricorios, no hay otra cosa mejor. Y bueno, te obliga así llevar doble hoja en este mazo, porque pues no puedes curar como con Suicune, por ejemplo. Las permutas ayudan muchísimo para terminar partidas o engañar al oponente. El casco me parece que está bien para desgastar un poquito, porque ya ves que Infernape a veces le falta daño para terminar algunas partidas, o el mismo Entei. Y bueno, la verdad es que está interesante este mazo, sin embargo no siento que se aproveche realmente todo el potencial de Entei, porque solamente lo estamos llevando como motor de robo y si acaso un poquito de daño ahí con 60, ¿no? Nunca lo vamos a aprovechar metiéndole 4 de energía, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que hay que potenciar en esta carta para que sea verdaderamente buena. Yo creo que el futuro de Entei seguramente sea que él sea su propio protagonista del mazo, con alguna carta que le dé energía de alguna forma. Con que saquen una carta que se genere energía, ya con las permutas puedes hacer cosas, ¿sabes? Entonces sería cuestión de ver qué va a salir en la siguiente expansión. De momento este mazo no me desagrada en absoluto, pero pues no está al nivel de las otras dos bestias, ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado este video el día de hoy. No olvides dejar un poderoso like y suscribirte para más contenido. Te voy a dejar un mazo por acá sobre Raikou que está fuertísimo con este mazo que te va a encantar, así que dale click ahí para que ya lo veas.